Primero que todo, bueno, dar la bienvenida a todos los asistentes. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde aquí, desde España, y buenos días a los que estáis en Latinoamérica, especialmente en México. Así que bienvenidos a este workshop internacional, que es el número 11, que celebramos desde la creación de la cátedra, y que lleva por título Las dos vertientes de la vivienda. Por tanto, vivienda, derecho, activo y territorio, ¿no? El objetivo de este workshop es analizar, es estudiar, ¿no? los 4 expertos, los 4 ponentes que tenemos en este webinar virtual, nos explicarán estas perspectivas que se derivan de la vivienda, ¿no? Como activo económico o activo patrimonial. Después también el análisis de la vivienda como valor simbólico, valor moral, lo que significa para las personas la vivienda, y también entender la vivienda como territorio en sí, ¿no? De manera que contamos con 4 grandes expertos: el doctor Fernando Córdoba, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara; el doctor Aarón Gutiérrez, profesor de la Universidad Rovira i Virgili; el doctor Víctor Bastante, profesor ayudante en la Universidad de Almería; y la señora Luz Ileana, que es maestra en proceso de proyección urbana por la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a los 4 por participar en este workshop. Y bueno, simplemente dar unas indicaciones a los asistentes. Primero, que decir que por favor si pueden parar o silenciar los micrófonos para que no haya interferencias mientras los ponentes explican sus temas. Y segundo, que durante el webinar pueden ir planteando aquellas dudas, aquellas cuestiones o simplemente comentarios o sugerencias a través del chat que tenéis aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, una vez los 4 ponentes hayan explicado sus temas, sus presentaciones, después irán respondiendo a cada una de las preguntas o comentarios que se hayan formulado. Por eso agradeceríamos que la pregunta en cuestión, y ya en el chat si ustedes pueden manifestar a quién se dirige, a qué ponente estáis planteando la pregunta en cuestión, ¿vale? Dicho esto, no me extiendo más y vamos a empezar ya el workshop internacional. Y el doctor Fernando Córdoba nos explicará, nos presentará su tema, que trata sobre derecho a la vivienda y comunidades rurales en el proyecto Tren Maya en México. Así que cuando quiera, doctor Fernando. No se escucha, creo que está el micrófono silenciado. Ahora. Muchas gracias, Gemma. Agradezco enormemente la invitación por parte de la cátedra, por la Universidad Rovira i Virgili, a todos los presentes y las presentes que bueno, nos están acompañando, a los compañeros ponentes, y bueno, estoy esperando nada más que se abra mi presentación. Antes en lo que se abre, nada más comentarles un poco lo que voy a exponerles. Tiene que ver con el trabajo que hicimos en un grupo interdisciplinario convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos invitó al Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de México, junto con otros centros de investigación nacionales, a trabajar desde mediados del año pasado hasta mediados de este año en un diagnóstico de impactos por efecto del Tren Maya. Solamente como para contextualizar, en México existen una serie de proyectos emblemáticos de infraestructura, entre otros una nueva refinería que es en el estado de Tabasco, del sureste; otro que es el Tren Maya, un tren que cruza el istmo de Tehuantepec, haciendo las veces un poco del canal de Panamá extendido, y ahora mismo una reconversión
de lo que fue en su momento el antiguo proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, hacia un área natural protegida y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Entonces, por su importancia estratégica, bueno, pues participamos en este proyecto y sin más preámbulo doy inicio. En general lo que voy a platicarles es de algunos conceptos que a partir de los cuales nosotros abordamos, digamos, este trabajo diagnóstico, pero también voy a señalar algunas de las experiencias relevantes que ya se dieron en otro momento, aproximadamente hace unos 15 años, relacionados con el reordenamiento territorial en la zona sureste de nuestro país, que tiene características muy específicas respecto a todo el contexto nacional. Después les voy a exponer de manera muy sucinta, comentarles, de cualquier modo estará la grabación y el documento, una serie de proyecciones que hicimos respecto a la información disponible que podríamos vincular de carácter estadístico para ver cuál era el nivel en el que estábamos alcanzando los componentes de vivienda adecuada, y al final algunas oportunidades y algunas preguntas que nos estamos haciendo todavía y que muy probablemente abordaremos a través, si no nosotros, otros grupos de investigación, a través del Programa Nacional Estratégico de Vivienda y Hábitat Sustentable con proyectos nacionales de investigación e incidencia. Entonces, sin más preámbulo, continúo. Un concepto que nosotros consideramos muy relevante es el tema de la cohesión territorial, y que es un concepto que ha venido desarrollándose específicamente a propósito del proceso de integración europeo, ¿no? Y que tiene que ver con el balanceo entre los territorios que son, digamos, que tienen características socioeconómicas y ambientales diferentes, ¿no? Entonces, un poco a partir de este concepto nosotros rescatamos que tiene que haber un proceso de cooperación territorial y se tiene que reconocer un sistema urbano y de asentamientos humanos policéntrico, ¿no? Es decir, uno de los principales problemas que nosotros tenemos en nuestro país es la altísima concentración de población y de recursos en pocas ciudades. Algo así como 260, entre 260 y 270 áreas urbanas que concentran casi el 76% de la población nacional, ¿no? Entonces eso es, ahí hay un desbalance importante, ¿no? Que lo iremos revisando. Otro de los temas que nos llama mucho la atención es que tendríamos que pensar en las regiones policéntricas, ¿no? Es decir, tendrían que facilitarse esta interconexión y evitar en lo posible el desarrollo digamos, de áreas urbanas o de áreas que concentren en demasía recursos y procesos de expansión urbana, ¿no? Y tiene que ir, esto tendría que tener una lógica multiescalar. Otro tema otro concepto que nosotros pensamos que es importante es cuál es el impacto que tiene el desarrollo de un sistema de transporte como lo puede ser un sistema ferroviario, ¿no? Tiene impactos, por supuesto, ambientales, también tiene impactos en términos de la calidad de vida y la habitabilidad, pero también lo que hace es que, bueno, al generar interconexión, básicamente detona la concentración económica en ciertos puntos, ¿no? Entonces, uno de los resultados principales es que facilitan el cambio de uso de suelo, ¿no? Que eso es algo muy, muy, muy importante. Pero al tiempo que se hace esa concentración, fragmenta ecosistemas y promueve, evidentemente, en algunos casos, tanto los despojos por el favorecimiento de la accesibilidad, que da la accesibilidad a estos nuevos territorios, y se convierten las vías en cierto sentido en barreras, ¿no? Para el movimiento de energía y de material e inclusive de los procesos
que tienen que ver con el ciclo hidrológico en el territorio. Entonces hay una serie de conceptos con los cuales nosotros partimos. En este momento les presento un esquema que se presenta en el programa sectorial de desarrollo urbano, agrario y territorial de la Secretaría del mismo nombre, que su acrónimo es SEDATU, y que si ustedes observan, pueden ver una serie de interconexiones en el centro y hacia el norte, pero si observan en donde está el círculo remarcado, que es la zona sureste, pues el modelo territorial, tal y como lo declaran, es disperso, ¿no? Entonces, sí existen ciudades enclave, que es en donde se concentra, donde hay un número elevado digámoslo así, de grupos indígenas, y hay muchísima dispersión, ¿no? A propósito de esto, y muy en la línea de la dispersión, existió aproximadamente hace 15 años la experiencia de las ciudades rurales sustentables, que lo que buscaba era concentrar a las poblaciones indígenas, introduciéndolos a un modo de vida urbano, ¿no? Pero ¿qué fue de todo esto? Bueno, lo que generamos, o lo que se generó, fueron que claramente no coincidían en términos culturales con la forma de vida de las poblaciones, que tuvieron importantes impactos ambientales, que fueron promovidos por inclusive por agencias de la ONU y por empresas, pero que definitivamente en este momento, bueno, pues por la calidad de vivienda, por el tipo de vivienda, pues dejan mucho que desear, ¿no? Y propiciaron en cierto momento, de cierto modo, la destrucción de las relaciones sociales existentes en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso está documentado y ese es uno de los principales, digamos, riesgos que existen ahora, ¿no? Sabemos que la vivienda no solamente es un activo, sino que representa básicamente la condición básica para determinar la calidad de vida, la igualdad y el bienestar, ¿no? Y es un componente mayúsculo en las interrelaciones sociales, ambientales, culturales y económicas en una ciudad o en un asentamiento humano, ¿no? Lo que tratamos de hacer nosotros, a propósito de esta visión, es establecer en esa región cuáles eran los retos en términos de la información disponible con la cual pudiéramos hacer vinculante, digamos, los componentes de vivienda adecuada, ¿no? Vinculándolo o relacionándolo con a los procesos de dinámica de expansión urbana de las densidades poblacionales, y también considerando que a la vivienda como un derecho bisagra, ¿no? Con lo que nos enfrentamos es que hay una ausencia de información terrible. O sea, es difícil saber en qué punto estamos, y algunas informaciones inclusive son informaciones que son inconsistentes, o sea, las que logramos determinar, inconsistentes en los diferentes periodos de toma de datos por la Agencia Nacional de Estadística, que en este caso es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Solamente para que tengan una primera visión, este es una primera, digamos, este es un mapa que nosotros hicimos a propósito de la información de INEGI, y si ustedes ven, pueden, o sea, esto que vimos en el programa sectorial se representa muy claramente en este mapa que nosotros estamos generando, ¿no? Para que vean, por ejemplo, en las áreas que colindan con el Caribe mexicano, este era Tulum en 2009, este es Tulum en 2019. Hay una expansión muy fuerte y sobre todo de áreas residenciales de alto standing. Mérida, que pasó de una densidad de 32 a disminuir y a tener un modelo de expansión muy agresiva en el territorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, dada digamos, la dispersión,
fue identificar ciudades que tuvieran más de 100,000 habitantes y tratar de visualizar cuáles eran sus indicadores, cuáles podían ser los indicadores vinculantes con vivienda adecuada, ¿no? Y lo vinculamos con 4 tramos del Tren Maya que básicamente le da la vuelta a la península. Lo que observamos es que, si ustedes pueden ver, la población está creciendo desde 1990 a 2020 de manera muy importante, y nosotros estamos generando un escenario adicional donde de manera conservadora nosotros prevemos en los próximos 10 años un aumento del 50% de población con la misma tasa de crecimiento. Si ustedes observan, son las barras en color amarillo. Si vuelven a observar, o sea, la demanda de vivienda proyectada a partir del crecimiento poblacional se incrementa sobre todo en los municipios de Mérida y de Benito Juárez. Para quien no ubique cuál es el municipio de Benito Juárez, pues quizás sí lo conozcan por Cancún. Entonces, habrá una demanda sostenida de vivienda en los próximos años, ¿no? En equipamiento, lo que nos encontramos es que hay una carencia de equipamiento sostenida. Ahí pueden ver ustedes el trazo del Tren Maya y cómo iría impactando, pero sobre todo podemos decir que los equipamientos que más o menos pueden estar cubiertos en este momento son los de educación y de salud, pero no tenemos equipamiento de ocio, información disponible, ni áreas verdes, ni espacio público, ¿no? En términos de la accesibilidad, lo que sí tenemos es una fuerte tendencia en este momento al incremento de la población migrante y a las mujeres, lo cual está todavía fuera de la política de vivienda. Entonces, lo que observamos es que sobre todo en la zona de Mérida y la zona de Benito Juárez, ahí tenemos digámoslo así, un fuerte reto con la población migrante. En términos de la habitabilidad, tratamos de rescatar lo que el Consejo Nacional de Evaluación determina para saber qué es los niveles de precariedad de una vivienda, que tienen que ver con los materiales. Sin embargo, en el periodo intercensal del 2000, ya no aparecen, en el 2010, perdón. Entonces, ahí lo que tuvimos que hacer es una proyección. Si bien van mejorando las condiciones en términos de materiales, la información no es consistente, o sea, son proyecciones lo que tenemos, sobre todo en el periodo censal, tal y como lo dicen del año 2000. Entonces, no tenemos seguridad de qué es lo que está pasando realmente y cómo se ha avanzado. El tema de la vivienda propia ha ido aumentando porque es parte de la política de los últimos 18 años de colocar vivienda en venta, ¿no? A través de subsidios, ¿no? Pero el incremento de la población aumenta la demanda de vivienda propia. La vivienda de renta relativamente es poca, pero ha ido creciendo y como lo vemos en el periodo a 2020, sustantivamente, sobre todo en Mérida y Benito Juárez, que son ciudades que estamos viendo que tienen un alto, puede ser explicado por el alto porcentaje de migración que hay ahí o de población migrante, pero de acuerdo a esta tasa de crecimiento esperaremos en 2030 y con un escenario conservador todavía del 50% más de población, aumentos muy, muy, muy drásticos en las demandas, ¿no? En términos de tenencia no tenemos mucha certeza de cómo está el tema de la tenencia, porque lo único que tenemos son los núcleos agrarios y no sabemos cómo se está comportando el mercado de compra de tierra comunal y de tierra ejidal. Sin embargo, se prevé, a ojo de buen cubero, que con el cambio de uso de suelo, bueno, pues esto aumente la adquisición, ¿no?
En términos de servicios, es la misma tendencia, irá aumentando, pero con digamos que existe el pequeño gran problema que el acceso a los recursos, al agua y sobre todo al saneamiento es problemático porque la totalidad de la península de Yucatán tiene un suelo kárstico. ¿Qué quiere decir esto? Que está hecho, o sea, básicamente están las ciudades sobre piedra caliza que genera huecos y que yo no sé si habrán escuchado de los cenotes. Entonces es muy difícil implementar sistemas de drenaje. Una práctica común es arrojar las aguas residuales directamente a digamos, a las oquedades que comunican los cenotes que después se convierten en la fuente de abastecimiento de agua. Entonces, ahí hay un problema muy importante. El tema de la electricidad ya hizo crisis en la zona, porque no disponen de plantas ni de infraestructura suficiente, ¿no? Entonces habrá incrementos bastante drásticos que en este momento no observamos cómo podrán ser subsanados. Entonces, entre esto y la falta de información y la falta de instrumentos de planeación, porque estamos hablando de que existen municipios que no tienen ni la capacidad técnica ni los recursos para mantener equipos de planeación y de control de la calidad de la edificación, de la vivienda y de la planeación urbana, estamos en un escenario bastante problemático, ¿no? En contraparte tenemos, en términos de adecuación cultural, tenemos una tipología de vivienda que es la vivienda campesina maya, que ha sido ampliamente estudiada, que recupera una cosmovisión, que recupera materiales regionales y importantes cualidades medioambientales. Sin embargo, dado este escenario de expansión, ha generado dos tipologías de vivienda que irán consolidándose. La primera, que es la vivienda popular, que es la vivienda producida o autoproducida y que tiene otro tipo de valores de transculturalización porque la población que está migrando no necesariamente es mexicana, inclusive es de Centroamérica y Sudamérica y algunos europeos, ¿no? Y la vivienda social, que es esta vivienda hecha en serie, ¿no? Que tiene muy bajas condiciones de calidad constructiva, ambiental, y que genera a veces más problemas sociales, porque lo que genera es el abandono, que es uno de los fenómenos más importantes que tenemos asociados con la política nacional de vivienda de los últimos 18 años. Entonces, bueno, se generan ciudades o desarrollos habitacionales periféricos sin servicios, sin equipamiento, sin conectividad. Entonces, ahí este es algo de lo que tenemos. Ya para cerrar, ¿qué oportunidades existen? Bueno, existe la posibilidad de que si vamos a tener un sistema ferroviario, que pensemos en la movilidad, no solamente de las ciudades, sino la movilidad a nivel en los entornos rurales, que es donde claramente habrá mayor problemática y del cual no tenemos prácticamente información. Tendríamos que articular todos los instrumentos de ordenación territorial con una visión regional, pero algo más importante, tendríamos que pasar hacia un modelo de planeación, ordenamiento y programático para la vivienda que esté fundamentado desde las comunidades, que esto es algo no menor y que todavía no aparece ni dentro de la previsión de quienes están llevando el proyecto de Tren Maya, que en este momento lo administra el Fondo Nacional de Turismo, el FONATUR, que es la inmobiliaria de carácter público más grande de México y más importante. Y bueno, eso da una idea de cuál es la orientación del proyecto, ¿no?
tendríamos que revisar en una agenda legislativa y reglamentaria el desarrollo territorial. Y nosotros proponíamos una agencia y un observatorio para empezar a suplir esta falta de capacidades administrativas y técnicas, sobre todo en los municipios y en las comunidades indígenas, que ese es un gran reto también. A manera de pregunta final, y ya con esto termino, dado que son los 20 minutos. ¿Cómo generamos estos procesos alternativos y de ordenamiento del territorio alternativo, ¿no? Para la gestión y la producción social de la vivienda, que nos permita orientarnos a la justicia social, a la sustentabilidad y al acceso justo al hábitat, ¿no? Pensando en que tenemos una labor titánica, porque empezamos apenas a comprender o a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en el territorio y en las comunidades. ¿Cuáles son estos nuevos sujetos y el campo social que es necesario desarrollar? Es decir, hay una fragmentación de las comunidades rurales, de la comunidad, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones sociales, propias pues del proceso económico o socioeconómico que se está llevando a cabo. ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo articular todo esto? ¿Cuál es este nuevo marco regulatorio? Para terminar, solamente dar crédito a toda la gente que estuvo participando en este trabajo y agradezco mucho la atención y la oportunidad de exponerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. La verdad es que nos ha explicado aquí una radiografía sobre cómo está la vivienda en México y la verdad que ha sido muy clarificador, ¿no? Porque a través de las imágenes y los datos hemos visto cómo se encuentra la situación de la cohesión territorial, un tema que como ha comentado, es clave, ¿no? En este sentido para garantizar el derecho a la vivienda. Así que muchas gracias por esa explicación. Y ahora damos paso a la segunda ponencia a cargo del doctor Aaron Gutiérrez, que nos hablará sobre el enfoque territorial de la crisis de la vivienda. Cuando quieras, Aaron, muchas gracias. Sí, hola. Bueno, me escucháis todos bien y podéis ver la pantalla compartida, supongo, ¿no? Sí, se ve bien y se escucha bien. Gracias, Aaron. Perfecto, gracias. Primero quisiera agradecer la oportunidad de presentar esta ponencia en este workshop y en este webinar por parte de la cátedra y especialmente de su director Sergio Nassarre. Lo que he escuchado hasta el momento me ha interesado muchísimo, con lo cual, más allá de que tenga la oportunidad de presentar, me encuentro afortunado de poder escuchar los ponentes que me acompañan. Yo soy profesor de la Universidad Rovira i Virgili, del Departamento de Geografía, por tanto soy geógrafo. Para los que nos escuchan desde fuera, Rovira i Virgili es Tarragona, en Cataluña, en España. Por lo tanto, compañero de universidad del equipo de la cátedra. Además de mis tareas de docencia en el Departamento de Geografía, también soy miembro del grupo de investigación de análisis territorial y estudios turísticos, GRATET. Bien, el título de mi ponencia es un enfoque territorial de las, podemos decirlo en plural o en singular, luego veremos por qué utilizo esta referencia en singular o plural, las crisis de la vivienda. Ahora, lo que pretendo hacer a través de mi presentación de hoy es una cuestión, visto que tenemos pues 15-20 minutos, una cuestión muy sintética, muy instrumental, que creo que cuadra bien el objetivo del seminario, que es
la mirada territorial de la vivienda y del problema de la vivienda que podemos aportar los geógrafos, no por una cuestión gremial, sino geógrafos o aquellos que nos dedicamos a la planificación territorial. Todo y que con el enfoque que ha trasladado el ponente que me ha precedido, buena parte de cuestiones que os quería subrayar han sido explícitas en su propia presentación. Bueno, buena parte de la información que os voy a utilizar en la presentación de hoy se contiene en este libro que os presento aquí, la portada de reciente publicación del año 2018, es en catalán, Paisajes después de la batalla, geografías de la crisis inmobiliaria. Utilizábamos la metáfora de la novela de Juan Goytisolo para introducir esta parte inicial del libro, Paisajes después de la batalla. Era un libro publicado en el 2018, lo que queríamos ilustrar era la situación en relación al problema de la vivienda y especialmente con los desahucios, y luego lo veremos, la acumulación de vivienda por parte primero de la banca y luego los fondos de inversión internacional de vivienda en Cataluña, ¿no? De ahí la metáfora de situación después de la batalla, después de la crisis hipotecaria que se inició especialmente a partir, ya lo sabéis, del crash de Lehman Brothers, y era una mirada una década después de la situación. Utilizaré buena parte de información de esta publicación reciente para ilustrar algunas de las cuestiones que veremos en la presentación de hoy. Bien, dejadme, antes de entrar, situar para mí dos cuestiones claves de la presentación que voy a hacer hoy. Ya digamos, de entrada, ya os introduzco los dos puntos clave que voy a tratar, o los dos enfoques que entiendo que regulan mi presentación. El primer mensaje que voy a intentar transmitir es la necesaria visión territorial para el estudio de la vivienda. No lo he puesto, pero porque mi presentación, ya veréis, se centra esencialmente en cuestiones de estudio, de diagnóstico, de comprensión del problema, no tanto en cuestiones de planteamiento de soluciones o políticas derivadas. Esto sería otro tema. Pero también podríamos integrarlo, ¿no? La necesaria visión de la perspectiva territorial, el planeamiento urbano y territorial, en la provisión de soluciones al problema de la vivienda. La vivienda tiene obviamente una dimensión espacial, territorial. Eso lo sabe cualquier agente inmobiliario, localización. Digamos, la vivienda tiene una componente espacial evidente y por lo tanto debe ser la comprensión de las dinámicas de cambio, los problemas, los retos vinculados con la vivienda, necesariamente deben incorporar de forma explícita la dimensión territorial. Pongo entre paréntesis la geografía como disciplina de las ciencias, a caballo entre ciencias sociales y naturales, que explícitamente analiza la componente espacial de los procesos. Este análisis debe ser multiescalar, veremos, incorporando la comprensión del papel de la vivienda, tanto en los barrios, en las áreas urbanas, en las ciudades, como en el conjunto de un territorio regional o nacional, Cataluña, España, etc. Es decir, incorporar una visión integral territorial. Luego intentaré explicar a qué me refiero con ello. Este segundo punto, que he hecho una pausa, integraríamos en el segundo que viene después, que es mi visión sobre lo que podemos hablar del problema de la vivienda, las sucesivas crisis de la vivienda, que como todas las crisis de nuestro sistema se van repitiendo cíclicamente. Parto de una visión que académicamente, aparece la siguiente diapositiva, se acostumbra a asociar a la geografía crítica. Algunos autores hablan de la geografía radical, por ser una visión crítica con el sistema económico imperante, que sitúa el problema de la vivienda y de la crisis vinculada con el acceso a la vivienda no como una
consecuencia de cuestiones circunstanciales, como la crisis hipotecaria en su momento, la crisis financiera o ahora la crisis de la COVID-19, sino que el problema de la vivienda es un tema intrínseco en nuestro sistema económico y tiene que ver con las lógicas depredadoras y especulativas de un sistema que utiliza la vivienda como un bien mercantilizado, con un objetivo evidentemente de mercado. No solamente ello, sino que se ha convertido en un bien de inversión con rentabilidades en procesos de burbuja por encima de otros, muy por encima de otros sectores económicos y especialmente, como hemos visto en las últimas décadas, a través de subproductos financieros en mercados secundarios, convertido ya no solamente en un producto, en un producto de mercado, no solamente en un bien de inversión, no solamente en un bien de especulación, sino en un producto financiero de alta rentabilidad. Ello tiene unos impactos que luego iremos viendo. Esta visión desde la geografía crítica, aprovecho para citar algunas de las referencias clave dentro de este ámbito, que recomiendo su lectura a todos aquellos que quieran abordar la visión del problema de la vivienda desde una perspectiva crítica del sistema. Los tres autores que cito aquí son geógrafos. Son, digamos así, representan tres líneas de pensamiento en relación a la dimensión territorial de nuestro sistema y concretamente cómo afecta ello a la vivienda. Uno tal vez es el geógrafo más conocido a nivel mundial, David Harvey, británico afincado en Estados Unidos ya hace mucho tiempo, y que ya desde los años 70 y 80 sería seguramente el primer teórico a nivel mundial, la referencia para el análisis de la dimensión territorial de las lógicas del capitalismo. Conceptualizó el concepto que ha sido muy utilizado del desarrollo geográfico desigual, como nuestro sistema genera de forma, no solamente genera desigualdades, sino que es parte intrínseca de sus lógicas de reproducción. Ahora de referencia para ellos a los límites del capital, los del año 81, o 20 años más tarde, los espacios del capital hacia una geografía crítica. Y también el concepto que también se ha popularizado muchísimo, mucho más allá de la academia y de la geografía, que es la acumulación por desposesión, que tiene que ver en cómo nuestro sistema gestiona las crisis como los procesos de oportunidad para acumulación de rentas, en este caso a través de la vivienda, para los sectores más privilegiados. Neil Smith, otro geógrafo que ha trabajado temáticas de vivienda, también con una dimensión espacial explícita, fue tal vez el primer autor que conceptualizó de una forma muy clara, muy potente, el término de gentrificación, que ahora es muy popular, y que especialmente a través, por ejemplo, de los apartamentos turísticos, pero que ya en los años 80 ya tenía publicaciones estudiando esto en diferentes barrios de Nueva York. Concretamente la publicación del año 96 de la nueva frontera urbana, gentrificación y ciudad revanchista, es una lectura preciosa que recomiendo a todos aquellos interesados en el conflicto urbano y en la vivienda como un punto central de la disputa por la ciudad y cómo el capital expulsa a las clases populares en favor de la especulación con un bien primario como es la vivienda. En este aspecto, insisto, Neil Smith es el gran referente sobre gentrificación, expulsión y desplazamiento de las clases populares de los barrios gentrificados. Más actualmente, especialmente en esta última década, otro geógrafo, en este caso ya europeo, holandés, Manuel Albers, que es la referencia para el estudio de la financiarización de la vivienda, la conversión de la vivienda a través de los mercados secundarios en un bien de especulación financiera y cómo ello tiene sus implicaciones en los barrios populares y en nuestras ciudades. Aquí cito un título, a modo de ejemplo, Ciudades subprime. Bien, para mi presentación utilizaré un caso o una pregunta concreta
y la utilizaré como ejemplo de cuestiones de la cuestión central que he situado al inicio. 1. La necesaria inclusión de la dimensión territorial para el estudio de la vivienda. Y 2, este necesario enfoque desde la crítica, de la geografía crítica y lo que implica las implicaciones de la mercantilización de la vivienda y la financiación de la vivienda. Mira, aquí he juntado cuatro ejemplos de noticias en prensa española y aparecen como dos cuestiones y algunas de ellas se conceptualizan como contradictorias, y que seguro que la audiencia que nos escucha desde fuera de España, supongo que también lo conocerá, que es la supuesta paradoja. De hecho, este término lo he visto también en publicaciones científicas y académicas, la supuesta paradoja, que es que la situación en España en relación con la vivienda, que somos uno de los países de Europa que acumula más vivienda vacía, en paralelo a que somos uno de los países de Europa con mayor dificultad de acceso a la vivienda y con más desahucios primero de propietarios y después de inquilinos, ¿no? Esta supuesta paradoja entre un exceso de vivienda vacía y una falta de vivienda y desahucios. Aquí adjunto diferentes noticias que hablan sobre ello. Para explicar esta situación, este ejemplo, utilizaré trabajos míos previos y situaré cómo podemos explicar de la geografía esta supuesta paradoja. Bien, muy rápido, aquí tenemos un gráfico que permite ilustrar la burbuja inmobiliaria española, el gran crecimiento de producción de vivienda durante los años centrales, durante la década de la burbuja, del 97 al 2007, un crecimiento sostenido no solamente de vivienda nueva, sino de nuevas hipotecas, y la caída a partir de la crisis de Lehman Brothers en picado de construcción de vivienda. Lo mismo pasa con la concesión de hipotecas, la caída posteriormente al inicio de la crisis, y luego vemos el ascenso, que se está alineando con colores gris suspensivo, de las ejecuciones hipotecarias. No voy a situar aquí porque la audiencia estoy convencido que lo sabe, la década que viene, los años que vienen después del 2008, la problemática de los desahucios en España, primero los primeros años muy vinculados a los desahucios por ejecución hipotecaria y posteriormente, más recientemente, vinculados con el impago del alquiler. Bien, yo como geógrafo, cuando veía estos datos en los años 2012, 2013 y 2014, siempre me hacía la misma pregunta. Y esto viene luego en relación con lo que comentábamos antes de cuántas viviendas vacías, cuántas viviendas tiene la banca, cuántos desahucios. Sí, pero ¿dónde? Porque tener datos acumulados por total nacional, total por regiones, total por provincias, nos da una información, pero nos oculta otra que veréis que es determinante. En España, las fuentes oficiales para el análisis del estudio de los desahucios, que es lo que voy a presentar a partir de ahora, son datos agregados por partidos judiciales, que es lo que nos ofrece el Consejo General del Poder Judicial. Un partido judicial en España tienden a ser agregaciones de municipios, por lo tanto excepto las grandes ciudades, por lo tanto son datos que no te permiten tener un detalle a nivel de escala urbana, escala de ciudad, escala de municipio. El Instituto Nacional de Estadística provee datos de desahucios o de viviendas vacías por provincias, y el Banco de España por el conjunto del país. Pero como geógrafo, para entender estos procesos necesito saber cómo se distribuyen de forma desigual en el territorio. Y las fuentes oficiales esto no te lo permiten. A través de fuentes alternativas, ya sea trabajando los juzgados de primera instancia de forma directa en los libros de los juzgados o con otras fuentes secundarias, hemos trabajado para geolocalizar esta información. Por falta de tiempo no detallaré aquí estas fuentes que hemos utilizado, luego si hay preguntas las puedo explicar con mayor detalle. Solo explicar que en los últimos 4 o 5 años con mi grupo de investigación hemos trabajado para geolocalizar las viviendas que han ido acumulando los bancos vía desahucios y también los grandes tenedores. En este caso tenemos el caso de la Sareb, que es una sociedad creada, es conocida como el Banco Malo, creada para
acumular las viviendas derivadas de los bancos rescatados. Está participada 50% por el Estado y 50% por entidades privadas. Es una solución que se ha dado a la crisis, similar a otros países europeos, que es crear estas sociedades que canalizan además ayuda pública al rescate bancario de la Unión Europea. Bien, que esta información no está pública, nosotros a través de fuentes secundarias hemos conseguido georreferenciar, básicamente a través de vaciado de portales web inmobiliarios donde se publicitan estas viviendas. Hemos conseguido, en este caso, geolocalizar más de 40.000 viviendas que acumula la Sareb y ver sus lógicas territoriales. No entraré en detalles, pero aquí podemos ver claramente el factor mediterráneo, el factor turismo, también vemos el submetropolitano de Madrid, podemos relacionar esto, lo hemos hecho en algunos trabajos nuestros, con precio de vivienda, con el mapa social de las ciudades, con el crecimiento de la burbuja. Una vez tienes localizadas, puedes entender estos procesos y entender la lógica de este fenómeno. Lo mismo por Cataluña. Tenemos en este caso, este mapa nos muestra en fecha, perdón, no lo he comentado anteriormente, esto es en fecha de 2016, las viviendas, estos son viviendas vacías, acumuladas en manos de las entidades financieras en Cataluña. Estos son viviendas que se han adquirido a través de las entidades financieras después de un desahucio, una ejecución hipotecaria que ha derivado de un desahucio. En este caso tenemos mapificadas 38.000 viviendas. También tenemos mapificadas las viviendas que no han supuesto desahucio, son aquellas que son viviendas de obra nueva y que por tanto no tenían primera ocupación. En este caso hablamos de promociones que después del descenso de la burbuja inmobiliaria por falta de demanda han quedado vacías sin primera ocupación y que se han quedado en manos de las entidades financieras por falta de compradores. Bien, si vamos a escala de barrio, podemos ver aquí, este mapa es todas las ciudades con más de 100.000 habitantes de Cataluña, exceptuando Barcelona. Por tanto, los que somos de Tarragona tenemos aquí Tarragona y Reus. Y podemos ver viviendas acumuladas por diferentes entidades financieras españolas a través de ejecución hipotecaria y desahucio, distribuidas por barrios. Ya podemos ver en todos los mapas como claramente cada punto, por cierto, cada punto negro se corresponde con una vivienda que ha sido objeto de una ejecución hipotecaria y un desahucio. Ya podemos ver cómo los puntos tienden a acumularse en todas las ciudades en algunos lugares. Esto nos permite hacer cálculos estadísticos, geoestadísticos, no entraré en detalle. Lo que está marcado en color rojo en el mapa de arriba a la izquierda es aquellas zonas donde se clusterizan, donde se concentran este tipo de viviendas. Abajo tenemos un análisis de las variables socioeconómicas y las variables de concentración de desahucios por barrios. Evidentemente, aquellas zonas rojas, que es donde hay más viviendas acumuladas en manos de los bancos, se corresponden con zonas con menos renta, zonas con más población inmigrada, zonas con mayor tasa de desocupación, y no son las zonas que previamente tenían más hipotecas. Por lo tanto, no es una cuestión de exposición al riesgo hipotecario, sino es una cuestión de vulnerabilidad social. Por Barcelona ciudad, que es este mapa, se reproducen las mismas lógicas. Tenemos aquí las viviendas en manos de los bancos en el año 2016 en Barcelona, todas ellas adquiridas a través de ejecución hipotecaria. Podemos combinar esta distribución de la vivienda, por ejemplo, con indicadores socioeconómicos, en este caso población extranjera, población desocupada, población sin estudios. En todo lo que hemos visto anteriormente, vemos cómo hay una cierta coincidencia espacial de aquellas zonas que podemos identificar como barrios vulnerables, por ejemplo, aquí vemos población sin estudios, y más concentración de desahucios. Lo vemos claramente en ciertas zonas de la ciudad, y en cambio las zonas más bienestantes de la ciudad, con menos afectación. En cambio, por ejemplo, cuando vemos la exposición al crédito hipotecario, vemos zonas de reciente crecimiento, donde ha habido más venta de vivienda y por tanto más exposición al crédito hipotecario, pero como son zonas bienestantes, tienen menos afectación de desahucios.
Estos otros mapas muestran otro tipo de vivienda acumulada por la banca. Y aquí me interesa diferenciar esto porque responde parte de lo que comentábamos anteriormente con las paradojas. Esto es vivienda nueva, que no ha sido objeto de desahucio, pero ha acabado en manos de la banca igualmente porque son promociones que no han sido vendidas por los promotores inmobiliarios y la banca ha ejecutado el aval que tenía cuando concedió el crédito para construir la vivienda y se la ha adjudicado. Vemos que la distribución territorial de esta vivienda es completamente diferente de la anterior. Así como la anterior vivienda vacía en manos de los bancos se correspondía básicamente con aquellas zonas más vulnerables, donde la población con menores recursos no había podido asumir el crédito hipotecario y había perdido la vivienda, en este caso lo que vemos, por decirlo así, la geografía de los cadáveres inmobiliarios. Son aquellas promociones, muchas de ellas en los confines metropolitanos, en las periferias de ciudades pequeñas y medias, en zonas con baja demanda, en que en el momento de mayor especulación inmobiliaria, muchos municipios con un planeamiento urbanístico expansivo propiciaron desarrollos inmobiliarios que luego han quedado vacíos por falta de interés o por falta de demanda por ellos. Si vemos el mapa donde se ubican estas promociones, podemos ver, por ejemplo, el sur de la provincia de Tarragona, zonas que un supuesto crecimiento de demanda turística, zonas del Pirineo y sobre todo el interior de Cataluña, en zonas, digamos así, próximas a ciudades medias, no la ciudad o la ciudad principal, sino municipios pequeños próximos a las ciudades. Vemos aquí algunas fotografías, y hablamos aquí de municipios en los confines metropolitanos. Aquí tenemos el caso de Alcarràs, que es el municipio de Cataluña con más porcentaje en términos relativos de vivienda vacía en manos de los bancos. Es un municipio fronterizo de una ciudad de 100.000 habitantes, donde se apostó por mucha promoción en este entorno. Vemos también zona del delta del Ebro, el sur de Cataluña. Siempre hablamos de zonas donde hubo cierta especulación inmobiliaria y una sobreproducción inmobiliaria, una hipertrofia inmobiliaria. Y si vemos dentro del mapa de la ciudad, siempre las periferias, en estos espacios de menor calidad y la periferia urbana. Con esto voy acabando ya, que sé que llevo ya los 20 minutos. Si vemos un poco, intento hacer recopilación de las cosas que he ido un poco presentando en esta sesión. Primero quería subrayar el necesario enfoque territorial en el estudio de la vivienda. Recuperemos la paradoja inicial que planteaba. España, el país donde simultáneamente hay más vivienda vacía y donde simultáneamente se están dando más desahucios. Sí, son procesos que pasan en lugares diferentes. Y aquí tenemos la explicación de este fenómeno, ¿no? En las zonas urbanas más densas, con mayor demanda, especialmente en los barrios vulnerables, aquellas zonas donde la población más vulnerable ha sido más expuesta a lo que supone el riesgo hipotecario, han perdido la vivienda. Aquí se concentran buena parte de los desahucios. Pero luego tenemos un gran stock de vivienda vacía que aumentó mucho durante la época de la vivienda, donde, recordemos, esa visión especulativa de la vivienda hizo que en algunos municipios hubiese una sobreproducción de vivienda, en muchos casos no sustentada con una demanda real. Aquí tenemos ahora mucha vivienda vacía que va a ser difícil de gestionar en los próximos años, porque se encuentra en lugares donde no hay demanda. Ello convive con el otro proceso. Otra cuestión relacionada con esto. Bien, estamos en un nuevo contexto post-crisis hipotecaria y con la nueva crisis de la COVID, pero una gran novedad respecto de la situación previa a la crisis hipotecaria que hemos vivido en Cataluña es el aterrizaje, Cataluña y España, es el aterrizaje de un nuevo actor que no teníamos previamente. Doctor Aaron, si puede ir concluyendo. Sí, con esto acabo, que es el surgimiento de los grandes propietarios. Primero los bancos y ahora los fondos buitre, los fondos de inversión. En Cataluña, igual que en España, el principal propietario de vivienda es Blackstone. Todo y que en términos absolutos hay poca vivienda todavía en grandes propietarios, sí que es cierto que tenemos unos actores que no teníamos antes y que el papel de ellos va a ser importante en las siguientes fases. Finalmente, la crisis de la COVID-19, como he planteado antes, en relación con la vivienda,
mi hipótesis es que nos va a permitir revisitar los viejos retos, volver a hacer evidentes aquellos problemas vinculados con la mercantilización de la vivienda, con la financiación de la vivienda y con el problema de acceso de los más vulnerables. Volverán a aparecer ciertos problemas en algunas áreas. Bien, finalmente, para acabar, adjunto algunas de las publicaciones vinculadas con lo que hemos tratado aquí, como la presentación será disponible para los asistentes. Simplemente citar, aquí tengo otras publicaciones vinculadas con lo que hemos tratado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia y por mostrarnos la necesidad de tener en cuenta esta visión territorial en las políticas de vivienda y también para precisamente facilitar el derecho a acceder a una vivienda. Muy interesante. Pues ahora pasamos al tercer ponente, el doctor Víctor Bastante, que nos hablará sobre la reestructuración forzosa de la deuda hipotecaria, mito o posible realidad. Simplemente recordar para los asistentes que pueden ir planteando las preguntas. Como podéis ver, hay bastantes, así que os agradecería si os podéis acotar en el tiempo para después poder enriquecernos de todo el debate y de todas las preguntas que se vayan planteando. Muchas gracias y cuando quieras, Víctor. Muchas gracias, Gemma. Bueno, antes de comenzar, darle las buenas tardes y los buenos días a las personas que se encuentran en el webinar. Quisiera dar mi agradecimiento por la oportunidad de poder participar en la Cátedra de Vivienda, sobre todo expresar ese agradecimiento al profesor Sergio Nassarre, al que proceso una gran admiración y al que tuve el placer de conocer en la Universidad de Almería, y extender ese agradecimiento por su voluntad, la disposición y la organización del Congreso a las profesoras investigadoras, tanto a Gemma Camallé como a Maridalia Rodríguez, y también mostrar un saludo afectuoso a algunos oyentes que he tenido el placer de conocer, tanto personalmente o a través de las redes sociales o por internet. Bueno, también enhorabuena a mis ponentes que me han precedido, seguramente a el contenido que acaban de dar para traer a colación un poco lo que voy a comentar en mi ponencia. Ha sido abrumador ver un poco el tema de los desahucios, el tema de las ejecuciones hipotecarias y, sobre todo, se muestra ese lado social, ese problema que hay de muchas personas que han caído en una situación de vulnerabilidad social, que han perdido sus casas, su núcleo fundamental y algunos han acabado, lamentablemente, en una situación de exclusión social. Mi ponencia, ahora vamos a dejar un poco el ámbito de la economía y la geografía, nos vamos a centrar un poco más en el derecho y, sobre todo, me voy a centrar en el tratamiento y la protección que se le ha dispensado al deudor hipotecario, concretamente al deudor hipotecario que se encuentra en situación de sobreendeudamiento o de insolvencia. De hecho, trae a colación con el tema que estaba comentando el ponente profesor sobre el tema de la ejecución hipotecaria y qué aspectos o qué relevancia ha tenido el derecho o qué ha podido implicar el derecho para proteger no solamente ese activo financiero, sino también un activo que es fundamental para muchos núcleos familiares. Aquí, como todo el mundo bien sabe, cuando una persona firma un préstamo hipotecario, tenemos a dos figuras, tenemos a un acreedor, tenemos a un deudor hipotecario y firman un préstamo en virtud del cual se establece una garantía y la garantía suele ser esa vivienda habitual. Esa vivienda habitual lo que suele provocar es lo siguiente, que si yo como deudor hipotecario dejo de pagar las cuotas mensuales en un número determinado, pues va a venir la entidad bancaria, en este caso el acreedor hipotecario, va a ejecutar mi vivienda habitual y con el saldo obtenido va a intentar satisfacer esa cantidad que yo no he podido llegar a pagar como consecuencia de que se haya operado automáticamente ese vencimiento anticipado. Con carácter general, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que esas ejecuciones finalmente han provocado desahucios y lanzamientos, como veremos a continuación, y han provocado ese drama social. Actualmente, cuando un deudor hipotecario deja de pagar su cuota, incluso anteriormente, que era lo que sucedía, tenía unas opciones, encontrar una situación de insolvencia, en una situación de sobreendeudamiento, y lo primero que yo podía hacer como cliente bancario era acudir a mi entidad financiera y decirle, mira, disculpen, no puedo coger y afrontar el pago de mi cuota hipotecaria. Bien, por un infortunio de la vida, como puede ser, por ejemplo, desempleo, una enfermedad, un divorcio o bien una incapacidad. Eso puede llevar a cualquier persona, sobre todo a deudores que son de buena fe, a que por una crisis económica como la actual o como la que vivimos en el año 2008 no puedan afrontar el pago de su hipoteca. Pues acuden, en este caso, a la entidad bancaria. Ha habido entidades bancarias que han sido proclives a renegociar los préstamos, otras no. De hecho, llama la atención que han habido algún par de sentencias donde algunos acreedores han incluso ejecutado una casa por el impago única y exclusivamente de una sola cuota o de dos cuotas del préstamo hipotecario, pero muchos deudores se han visto con una puerta cerrada cuando han intentado negociar una reestructuración de su préstamo hipotecario.
Es decir, intentar readaptar los plazos, reducir los intereses, para en vez de a lo mejor pagar una cuota de 600 euros, intentar pagar una cuota de 300 euros que pueda ser mucho más asequible y equilibrada a sus nuevas cargas económicas o a su situación económica y social. Pero se encontraban con esa puerta y finalmente no podían negociar. Después de ese paso, en la vía extrajudicial, existió una nueva iniciativa que se puso en marcha en el año 2012, 2010, sobre todo comenzó en el País Vasco y en Cataluña, de la llamada mediación hipotecaria, que es un servicio de intermediación en virtud del cual un tercero, que suelen ser administraciones públicas, intentan que el acreedor y el deudor lleven a cabo una reestructuración, una negociación para intentar preservar una cosa, preservar la vivienda habitual y evitar esa ejecución de la vivienda. Otra vía ha sido la venta extrajudicial ante notario, en la cual no me voy a parar, y también ha salido en algunas legislaciones el llamado arbitraje hipotecario, el cual está completamente en desuso y es inoperante porque ninguna entidad bancaria se va a adherir a un convenio arbitral para intentar dilucidar un desahucio, un lanzamiento, una ejecución con un árbitro y no ante un juez. Por lo menos aquí en Andalucía es completamente inoperante. Una vez que falla esa fase extrajudicial, pues el deudor se veía abocado principalmente a sufrir una ejecución hipotecaria o bien acudir al proceso o al concurso de acreedores si tenía varios acreedores. Anteriormente, como vimos y como comentaba el compañero, estuvimos sufriendo diferentes ejecuciones hipotecarias, muchas personas perdieron la vivienda, pero incluso se daba la paradoja de que algunos acreedores, el derecho permitía que algunos acreedores pudieran ejecutar la casa, quedarse y adjudicarse con la casa por el valor del 50% del valor de tasación, es decir, por la mitad del precio, y encima el deudor seguía pagando o debiendo una cuantía concreta de la deuda. Es decir, no solamente perdía la casa, sino que seguía siendo insolvente y en situación de no poder pagar o afrontar los pagos. Esa es la situación que había. Y, de hecho, desde el año 2008 hemos vivido un boom de ejecuciones hipotecarias, de desahucios y de lanzamientos. Y, de hecho, creo que fueron en torno a más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2008, aunque en los últimos años estamos viviendo una minoración de ejecuciones hipotecarias, sobre todo por esas normas que están llevando a cabo la suspensión de lanzamientos. Pero estamos viviendo a lo mejor un periodo de estabilización o un periodo de reducción por diversas reformas legales. La cuestión aquí ha sido la siguiente. Realmente nuestro sistema ha sido un sistema, o nuestro derecho, valga a lo mejor la siguiente palabra, ha sido un sistema jurídico falto de empatía y cegado por la objetividad. Un derecho que realmente no hizo que primara la justicia, esa finalidad social, sino que permitió que el sistema funcionara como un engranaje que permitía echar a una persona de su casa sin tener en cuenta o intentar defender esa posibilidad de conservar la vivienda habitual. Finalmente, el drama social provocó que muchas plataformas se lanzaran a manifestarse solicitando una posible dación en pago, reformas legales que hicieran que ese proceso fuera mucho mayor, impregnado de una mayor justicia para solventar este problema, pero se acabaron llevando a cabo una serie de reformas jurídicas. Aquí lo que pasó fue un poco que el sistema jurídico se consideraba que estaba enfermo y ante esa enfermedad, pues los legisladores y los gobiernos decidieron insertar una vacuna jurídica para intentar aliviar ciertas anomalías que permitieran que el sistema fuera un poco más social y un poco más justo para el deudor hipotecario. Se dictó diferentes reformas legales, pueden ver, por ejemplo, el Real Decreto 6/2012 de protección de deudores hipotecarios. Comenzó el movimiento de la mediación hipotecaria promovido por muchas legislaciones autonómicas. También en materia de ejecución hipotecaria se han llevado a cabo múltiples reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y también se introdujo la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que ahora sí permite recoger ese fresh start a favor del consumidor insolvente, aunque con sus deficiencias y con sus críticas. Toda esta vacuna jurídica ha provocado una serie de beneficios para el deudor, pero no tantos beneficios porque sigue adoleciendo de ciertas anomalías que yo creo que tendrían que empezar a replantearse para buscar lo que estamos intentando ver en este webinar, que el derecho tiene que tener en cuenta ese lado social y ese lado humano que no podemos dejar pasar completamente para intentar defender los intereses también del deudor hipotecario. Finalmente, todas esas reformas legales han provocado una serie de cosas, de medidas legales, de beneficios a favor del deudor hipotecario. A modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, el Real Decreto del Código de Buenas Prácticas que ha permitido que algunas personas pues, puedan llegar a poder negociar con su banco quitas parciales, reestructuración del préstamo o, por ejemplo, una dación en pago. El problema de ese Real Decreto que se dictó y fue muy aplaudido es que realmente las condiciones son tan restrictivas que muy pocos deudores han podido llegar a beneficiar del mismo. De hecho, hay cierta doctrina que comparaba como si pudiéramos introducir a un camello por el agujero de una aguja. Es decir, hay muchos deudores que se encontraban en una mala situación y que no han podido
beneficiarse de esas medidas. A pesar de esa situación, también tendríamos la posibilidad de acudir a la mediación hipotecaria, pero aquí tenemos un inconveniente. Yo en ocasiones he dado talleres formativos a funcionarios que prestan ese servicio público y me comentaba lo siguiente: mira, Víctor, el problema es que el servicio de mediación hipotecaria es voluntario, no es obligatorio. Y cuando llamamos por teléfono al acreedor hipotecario, a veces no lo coge o ni siquiera se plantean el venir en un momento a poder renegociar ese préstamo hipotecario. Así que el problema es que es voluntario, pero no perceptivo. Por lo tanto, esa negociación bancaria y ese servicio de mediación hipotecaria, que han conseguido algunos beneficios, no han tenido el éxito que han podido alcanzar. Después se introdujeron ciertas reformas en materia de ejecución hipotecaria en cuanto a introducir la posición de cláusulas abusivas. Se empezó a subir los porcentajes mínimos de subasta, lo cual ha beneficiado en parte al deudor. Se ha fijado una quita parcial que permite que cuando un deudor hipotecario pierda su vivienda, si sigue debiendo dinero, se le pueda condonar una parte, en este caso un 20%, un 35%, según el pago que haya hecho del resto de la cantidad en un plazo de 5 o 10 años. O, por ejemplo, también a nivel de contratación hay que destacar el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que introduce una nueva limitación de la cláusula de vencimiento anticipado. Y esto supone ahora mismo que si un deudor deja de pagar la cuota, se tiene que esperar el banco entre 12 y 15 meses para poder ejecutar la vivienda. Y ya por último tenemos el proceso concursal. Se ha introducido la mediación concursal y también la exoneración del pasivo insatisfecho, pero cuando esa mediación concursal no prospera, pues se tiende a liquidar los bienes del deudor, entre ellos la vivienda habitual, aunque aquí hay que señalar que ciertos jueces están llevando a cabo una interpretación judicial para conservar la vivienda y solamente liquidar el resto de los bienes, criticado por cierta doctrina. Pero si nos fijamos, ni siquiera ni el proceso de ejecución hipotecaria ni el proceso concursal tienden o intentan permitir la conservación de la vivienda habitual. De hecho, yo les pregunto lo siguiente: imagínense que de repente viene un juez o viene un servicio de mediación hipotecaria ante un impago de un deudor hipotecario y les dice lo siguiente: oiga, yo como juez o como autoridad competente o incluso un notario voy a coger y le voy a obligar a que tenga que reestructurar su préstamo hipotecario. Es decir, que yo le pueda imponer a una persona, de ahí el título de mi ponencia, reestructurar de forma forzosa ese préstamo hipotecario para que tenga cierta viabilidad. Ahora mismo eso no existe en el panorama español, en el derecho español, y de hecho mucha doctrina y muchos jueces se echarían la mano porque sería un completo atentado respecto al principio de la obligatoriedad o bien de fuerza obligatoria de los contratos. Eso ahora mismo no existe. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Con todas esas reformas legales que se han introducido, algunas han sido alabables porque han beneficiado al deudor, no hay que negarlo, pero han podido ser mucho mejor en cuanto a su efectividad. Y por no querer fastidiar, por decirlo de alguna forma, ese derecho de garantía o de la hipoteca o no tocarla, lo que han provocado es que yo como acreedor, si quiero ejecutar la casa, ahora no me tengo que esperar un año, sino que me tengo que esperar 3 años para poder ejecutarla. Por lo tanto, han llevado a cabo, han desarrollado una desactivación, una deceleración del llamado ius distraendi de la hipoteca. Pero no ha evitado otra cosa fundamental, que es la pérdida de la vivienda. Entonces, por no intentar llevar a cabo una solución acorde con efectos sociales pertinentes y no perjudicar al acreedor, se ha llevado a cabo una solución intermedia que finalmente yo creo que en parte ni beneficia al acreedor y tampoco está beneficiando al deudor. Porque, ojo, lo que ha hecho ha sido ralentizar el proceso de desahucio, ralentizar ese proceso de lanzamiento, pero el deudor más tarde o temprano va a ser expulsado de su vivienda. La pregunta sería entonces la siguiente: si la reestructuración forzosa de la deuda hipotecaria permite la conservación de la vivienda, es decir, imponer un plan de pagos forzoso que tenga que ser aceptado por la entidad bancaria y, por ejemplo, establecer que en vez de pagar el deudor una cuota de 600 euros tenga que pagar 200 euros o bien una carencia, una moratoria de 2 años hasta que se pueda recuperar económicamente, si eso permite conservar la vivienda, ¿por qué no se permite o no se configura su imposición dentro del derecho español? Porque tenemos a mediadores hipotecarios donde las administraciones públicas están depositando bastantes fondos públicos, bastante dinero, de hecho en muchísimas legislaciones y muchísimas comunidades autónomas. Tenemos también a mediadores concursales y a notarios en materia de segunda oportunidad y también tenemos a jueces que se encuentran completamente como autoridades atadas de manos para poder efectuar ese tipo de reestructuración forzosa del préstamo hipotecario. Y aquí llama sumamente la atención una cosa, que la ley de venta de préstamo, de préstamo de bienes muebles, sí permite que un juez, cuando un deudor sufre un infortunio determinado, pueda modificar los plazos de ese tipo de préstamos. Entonces, es llamativo que el legislador sí lo permita ese plan de pagos o esa reestructuración forzosa, entre comillas,
en ese tipo, y en cambio no lo haga cuando estamos hablando de un activo financiero, no solamente, sino un activo esencial para la vida, en este caso de las personas, que es el hogar familiar de ese individuo que se ha visto afectado por una ejecución hipotecaria. Lo llamativo es que puede considerarse en parte algo, una blasfemia, considerar que se pueda llevar a cabo esa ruptura o esa ruptura de los principios o de los dogmas tradicionales de nuestro derecho español, porque realmente no se ha concebido, yo creo que nadie nunca ha concebido que se le puede imponer a un acreedor una reestructuración forzosa. Siempre ha sido de carácter voluntario y si esa voluntariedad no prosperaba, lo siguiente que había era el tema de una ejecución hipotecaria. Pero la cuestión era, ¿esa reestructuración forzosa constituye un mito o es una posible realidad? Pues realmente es una posible realidad y no hay que irse muy lejos, basta irse a nuestro país vecino, a Francia, que disponen de un derecho que se llama el derecho de sobreendeudamiento, que es un derecho eminentemente pro debitoris, pro consumatore, donde no se tienen en cuenta los intereses de los acreedores, sino solamente esas razones humanas y sociales para ayudar a un deudor de buena fe que haya caído en una situación de insolvencia o de sobreendeudamiento. Lo llamativo de esta legislación, para centrarnos, es que si el plan de pagos fracasa en la fase extrajudicial, en esa fase administrativa, hay una comisión de sobreendeudamiento formada por economistas, asistentes sociales, expertos en derecho, que tienen la potestad de poder imponer un plan de pagos forzoso. Y ese plan de pagos o esa reestructuración puede implicar aplazamiento de la deuda, aplazamiento o reestructuración de la duración del préstamo, imputar los pagos sobre el capital, que eso sería inimaginable en principio la regla general que hay en nuestro derecho español. Un devengo de intereses con un tipo más reducido que el que aparece en el préstamo. Incluso suspender la exigibilidad del préstamo hipotecario. Y aparte, de forma motivada, también pueden solicitar que si finalmente se vende la casa de forma amistosa, se lleva a cabo una liquidación, una condonación de la parte o de la deuda restante, liberación parcial de deudas o incluso supresión de los intereses. Eso lo puede hacer en Francia una comisión administrativa de forma motivada y le puede imponer a un acreedor hipotecario que asuma un nuevo préstamo o unas nuevas cuotas sin ningún tipo de problema. Si el acreedor tiene algún problema, lo puede recurrir, el juez observa si ese plan es viable o no es viable y si es viable, finalmente lo va a mantener a favor o en beneficio del deudor. Lo llamativo de todo esto es realmente que se trata de una comisión administrativa la que tiene la autoridad. Si finalmente ese plan de pagos forzoso no fuera viable, pero aquí realmente lo que interesa es saber todas esas medidas que se pueden establecer para intentar conservar la vivienda habitual, de hecho intentan también conservar el automóvil si es básico para el trabajo del deudor, intentar conservar la vivienda habitual para que no haya ese proceso. Y esa reestructuración que se impone de forma forzosa puede tener una duración superior a los 8 o 7 años cuando hablamos de préstamos hipotecarios para vivienda habitual. Aunque si ese plan de pago no fuera forzoso, el deudor acude a un procedimiento judicial, que es el llamado procedimiento de restablecimiento personal, que una vez ejecutado el bien inmueble, permite que el deudor quede completamente liberado del resto de la deuda tras la liquidación. Incluso los jueces pueden valorar que se salga a subasta el bien inmueble por el valor de mercado, cosa que tampoco es posible en este caso dentro de la ley de enjuiciamiento civil. Como observa, se trata de un procedimiento completamente pro debitoris, con muchas diferencias en comparación con el sistema español. La cuestión es ¿por qué sucede todo esto? Pues a lo mejor es porque el sistema español, nuestro legislador, tiene que abrir la ventana para que corra un poco el aire fresco y permita entrar una serie de principios, de dogmas y de ideas que intenten aminorar o aliviar ese mantenimiento de los dogmas jurídicos y tradicionales. A ver, pensemos que el derecho lo crean las personas, entonces nada es inmodificable y lo podemos modificar. Y sobre todo si estamos pensando en que se lleva a cabo con un fin social o de justicia. Lo primero que tenemos que hacer es intentar defender un derecho social, es decir, una socialización del derecho contractual y del derecho de garantías. No podemos obviar los derechos fundamentales de las personas, los derechos básicos que se encuentran recogidos y tenemos que empezar a intentar modificar o permitir ciertas excepciones en ese derecho, en la teoría general de los contratos, para intentar proteger a personas en situación de vulnerabilidad social o por lo menos intentar mantenerlo o hacer todo lo posible. Tenemos que luchar por una mitigación del principio de responsabilidad patrimonial universal, que ya se ha producido en cierta parte con la ley de segunda oportunidad y con otro tipo de medidas, pero se puede ir más allá. Podemos acoger con una mayor fuerza el principio pro debitoris y pro consumatore. No dejamos de intentar aliviar este tipo de procesos a través de la ejecución, a través del proceso concursal, que son realmente
proclives a proteger los intereses de los acreedores. Y además tenemos que intentar darle primacía, como ocurre en Francia, al derecho de sobreendeudamiento frente al derecho de garantías. ¿Por qué? Porque realmente no podemos olvidar que la hipoteca es algo accesorio al préstamo. Y no me he saltado el último párrafo, uno de los párrafos que hay en medio, porque en Francia hay una doctrina que es la llamada doctrina del solidarismo contractual, que postula lo siguiente. Postula que en caso de crisis económica o en el que una de las partes no pueda cumplir un contrato, el deudor y el acreedor tienen que trabajar y colaborar de forma leal y honesta para intentar mantener ese contrato. ¿Esto qué significa? Que funcionaría como una especie de tándem. Si el acreedor y el deudor están utilizando un tándem para poder circular y el deudor no puede, en este caso, en un momento pedalear, el acreedor tiene que intentar pedalear solo e intentar mantener una cosa bastante importante, la utilidad económica del contrato. Si somos capaces de permitir que un préstamo hipotecario subsista, vamos a evitar la pérdida de la vivienda. Si somos capaces de reestructurar de forma forzosa un préstamo para que sea viable y en vez de pagar una cuota de 600 euros se pueda pagar una cuota de 200 euros o bien suspenderlo durante un año para que ese deudor no pierda la vivienda, vamos a intentar apostar por lo que en Francia hablan, en este caso, del llamado principio de perennidad contractual. Es decir, tenemos que tender hacia una humanización del derecho. Pensemos que la reforma o el centro de toda reforma siempre tiene que ser la persona. Y tenemos que apostar por mantener la utilidad del contrato. El solidarismo contractual lo que propone es que en casos de situación de imprevisibilidad, cuando una de las partes se encuentra en una situación desventajosa o sufre un tipo de infortunio, intentar readaptar o adaptar ese contrato a las nuevas circunstancias, pero recogerlo de forma expresa en nuestro sistema. De modo que eso va a permitir que el contrato se mantenga y que el deudor no quede endeudado o pueda llegar a perder la vivienda. Siempre cuando ocurrió la crisis económica, yo me acuerdo que mucha doctrina y sobre todo las plataformas, yo cuando veo las plataformas de Stop Desahucio, muchas asociaciones de vivienda protestando por las medidas del gobierno, yo veo que siempre están reclamando la dación en pago. La medida estrella parecía ser la dación en pago. Y yo me explicaba y me preguntaba, ¿cómo pueden pedir la dación en pago si realmente eso está provocando que el deudor pierda la vivienda? Realmente lo que tendrían que postular es que se conserve el préstamo hipotecario, intentar mantener ese contrato para que el deudor no caiga endeudado y no se le ejecute la vivienda. Porque si podemos evitar esa situación, estamos evitando efectos sociales, familiares, económicos y sobre todo ese desgaste físico o emocional de una persona cuando sufre un lanzamiento o un desahucio. Dicho todo lo anterior, creo que por lo tanto no tenemos que postular una segunda oportunidad en sede ejecutiva, es decir, después de que le liquiden al deudor todo el patrimonio, sino más bien una segunda oportunidad en sede contractual, es decir, brindar la oportunidad de que a un deudor, una autoridad competente, ya sea un mediador hipotecario, un notario, un mediador concursal o un juez, autorice reestructurar el préstamo hipotecario de forma forzosa de evitar la pérdida de la vivienda. Creo que eso es lo que tiene que orientar nuestro derecho. De hecho, yo lo propongo, ese tipo de penetración de ideas y de principios nuevos en nuestro derecho español en materia de vivienda como excepción y sobre todo intentar que exista ese cambio de los dogmas jurídicos y tradicionales. Quisiera terminar con una frase que dijo Publio Siro, un escritor de la antigua Roma, que decía lo siguiente: para un deudor honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Pues finalmente damos paso a la última ponencia, que será impartida por la señora Lucy Leana. Si la tiene preparada, ya veo que sí. Pues Luz, cuando quieras. Hola, buenas noches, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer a la Cátedra UNESCO por la invitación, por abrir este espacio donde podamos contribuir a mejorar pues el derecho a la vivienda, y sobre todo en países como el nuestro, pues que tiene una alta carencia y una alta vulnerabilidad de los derechos humanos y del derecho a la vivienda por causas de la desigualdad social, ¿no? Agradecer también al doctor Sergio Nazarre y a la doctora Maridalia por la invitación a participar aquí con ustedes. Que por cierto, bueno, ahorita iniciando con la ponencia anterior, este tema yo lo que voy a hablar es la efectividad del derecho a la vivienda adecuada en México, el cual pues todavía tenemos un rezago importante con relación a lo que nos exponían en la participación anterior, en donde, por ejemplo, ya están avanzando o incluyendo las mediaciones para dar solución a conflictos de controversias en materia de derechos humanos o en materia de vivienda específicamente, mientras que, por ejemplo, acá en México, los métodos alternos de solución a controversias apenas
se consideran un derecho humano apenas tan solo 8 años. Entonces, pues eso muestra el rezago en el que nosotros nos encontramos. Bueno, y en esta participación que yo voy a tener, voy a exponer 2 casos judiciales, los de los más importantes que se han dado en México en relación con el derecho a la vivienda adecuada. Y para ello, pues, voy a explicar brevemente y contextualizar lo que es nuestro marco legal constitucional en materia de vivienda para poder entender cuáles fueron los fundamentos que dieron base a estos 2 casos judiciales. En principio, pues nuestro derecho humano está reconocido, derecho a la vivienda, perdón, está reconocido en el artículo 4º constitucional, que es toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. De aquí, bueno, surge la ley de vivienda, que es la reglamentaria de este artículo 4º constitucional, en la cual se establece pues lo que es la política habitacional. Sin embargo, pues esta ley sigue teniendo todavía muchas deficiencias, pues a pesar de que es la ley que debe de reglamentar cuáles son las condiciones que debe de tener una vivienda, no las especifica, ¿no? Y está delegado a los municipios la atribución de regular lo que es el ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano y normas constructivas, que vale la pena decir que en México el nivel municipal es uno de los que tiene mayor carencias porque en muchas de las ocasiones no cuentan con los ingresos suficientes para hacer cumplir sus obligaciones, y además hay una ausencia de normatividad constructiva o técnica, además de que no tienen personal técnico adecuado para ejecutar dichas atribuciones, y en muchas de las ocasiones no cuentan con el personal para llevar a cabo una vigilancia para la adecuada ejecución. Entonces, pues esto muestra nuestra principal deficiencia en materia de vivienda, ¿no? De ahí viene el problema estructural. Por otro lado, en materia de derechos humanos, aquí en México, en el año 2011, existieron reformas importantes en donde se incluyó y se le dio reconocimiento a los tratados internacionales, dándole el mismo carácter de nuestra propia Constitución. En donde estas reformas, pues lo que representaron fue que a partir de ahí todos los juicios y toda la actuación de las autoridades deberían de incluir los tratados internacionales en la toma de decisiones. Entonces, aquí toma relevancia lo que son el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que tiene pues mayor protección para el derecho a la vivienda. Es importante decir que aunque estas reformas pues han sido tardías, nosotros consideramos que es un importante avance porque cuando menos podríamos alcanzar un poquito el nivel que tienen en la Unión Europea y en otros países latinoamericanos que ya van mucho más avanzados, ¿no? en materia de derechos humanos y del derecho a la vivienda. Bueno, continuando. Como les decía, este Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque fue suscrito por México en 1981, cobra mucha relevancia y las observaciones número 4 emitidas por el Comité de la Organización de Naciones Unidas, porque establecen cuáles son los elementos de la vivienda adecuada que, bueno, han sido bastante ya estudiados y que ya muchos de los conocemos, y que estos, bueno, a partir de estas reformas del 2011, pueden ser exigidos a través de la vía de amparo en México, en caso de que haya algún incumplimiento. Estas observaciones no solo establecieron cuáles eran los elementos de una vivienda adecuada, sino que también establecieron un importante reconocimiento del derecho judicial de la vivienda, porque nos establecieron la obligación a los estados parte de que reconociéramos apelaciones jurídicas destinadas a evitar desalojos o demoliciones y garantizar que las personas que fueran desalojadas tuvieran un lugar a donde vivir, que existieran procedimientos jurídicos que busquen indemnizar los desalojos ilegales, establecer acciones con las que puedan reclamar los niveles de renta adecuados y reclamos contra los propietarios o entes gubernamentales por vivienda inadecuada o insalubre. A pesar de estas obligaciones y aún con las reformas en materia de derechos humanos, ha sido escasa la justiciabilidad del derecho a la vivienda en México. Se tienen documentados 2 casos importantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha pronunciado en protección de la vivienda adecuada, los cuales explicaré a continuación. Bueno, el primero de ellos está localizado en el fraccionamiento Yacatitas, en Yuriria, Guanajuato, México.
en el cual surgió en una vivienda de interés social de 50 metros cuadrados, financiada por el gobierno federal, estatal y municipal, con motivo del programa social denominado Tu Casa, encaminado a dotar de vivienda digna a personas de escasos recursos. El fraccionamiento tenía como características, el principal estaba localizado en las periferias o a las afueras de la ciudad, además de que no contaba con equipamientos urbanos y servicios básicos que le dieran servicios a sus habitantes. Una de las carencias principales es que no contaba con transporte público, por lo cual sus habitantes tenían que recorrer largas distancias a pie para poder llegar al trabajo, a los lugares de recreación, a la escuela, a la salud, al abastecimiento. Y bueno, les implicaba aparte circunstancias de inseguridad. Con motivo de esto, el gobierno del estado de Guanajuato celebró contratos con beneficiarios para otorgarles una vivienda adecuada, el cual establecía que en estos contratos, que una de las causas de rescisión era que se deshabitara la vivienda por más de 3 meses, porque se estaba en el entendido que se les estaba dotando de una vivienda para que fuera habitada, ¿no? Al ser personas de escasos recursos. Entonces no podían deshabitarla. Y el conflicto surgió cuando uno de los habitantes, una señora, desocupó su vivienda por la inseguridad que estaba sufriendo y por las largas distancias que tenía que recorrer para llegar a su lugar de trabajo. Con motivo de esto, pues el gobierno del estado promovió una demanda en contra de esta persona afectada o de este beneficiario, y pues ella se vio obligada a darle contestación a la demanda, argumentando que se violaban los tratados internacionales con motivo de la entrada en vigor del artículo 1 constitucional. Además, la persona solicitó la nulidad de la cláusula de rescisión del contrato, al considerar que el gobierno tampoco cumplió con su obligación de entregar una vivienda adecuada con todos los requisitos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en las observaciones número 4. La sentencia, además, en primera instancia, bueno, debo hacer aquí una pequeña aclaración, que aquí en México, bueno, iniciamos en una primera instancia, hay una apelación, luego se puede ir a segunda instancia, y después acudimos a lo que es la vía de amparo. Entonces, pues son procedimientos largos, costosos, tortuosos, que pueden iniciar, en este caso inició en el 2005 y terminó en el 2014. Entonces, estamos hablando que fue un juicio excesivamente largo, y en la primera instancia se resolvió, el juez resolvió que no se vulneraba el derecho a la vivienda, ya que la vivienda contaba con drenaje, electricidad y agua potable, ¿no? Entonces, con esto era suficiente para que la vivienda fuera considerada como adecuada. Con esta resolución y al sentirse en desacuerdo la beneficiaria, promovió la vía de amparo en contra de esta sentencia, un juicio en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajo al tener una importancia relevante para la sociedad el tema de la vivienda. Y en esta sentencia emitida por la Corte resaltaron ciertos aspectos importantes para nuestro derecho y para poder hacer efectivo la vivienda adecuada, ¿no? En donde la sentencia integra el criterio de los estándares mínimos de una vivienda que debe tener establecidos en los tratados internacionales. Obliga a las instituciones gubernamentales a cumplir con los estándares mínimos internacionales, es decir, a pesar de que fue otro de los argumentos de la autoridad, a pesar de que es una institución gubernamental, debe cumplir con todas las normas, y no porque sea una autoridad municipal, estatal o federal, pueden brincarse alguno de estos aspectos, ¿no? Con la sentencia, además, se logró que no se rescindiera el contrato celebrado con la beneficiaria al resultar nula esta cláusula, ya que el Estado no cumplió con su obligación de entregar una vivienda adecuada. Aunque esta sentencia logra avances en materia de derechos humanos, no tuvo alcances restitutorios por el tipo de juicio, y por ende los efectos negativos de la vivienda, como la localización, inseguridad y la falta de equipamientos, no fueron solucionados. Vale la pena decir que, regresándome un poquito, y para que vean como las condiciones que tiene la vivienda, pues las personas realmente estaban habitando en esas condiciones, ¿no? Estaban en las periferias, con inseguridad, y uno de los criterios del juez de primera instancia fue que incluso no había inseguridad porque la persona ya había puesto, pues, con sus medios logró poner herrajes y demás en sus puertas,
para proteger su vivienda, y como consecuencia de ello, pues ya estaba garantizada la seguridad, ¿no? A pesar de que había sido la propia beneficiaria quien había colocado esta seguridad en su casa. El segundo caso, bueno, es totalmente contrario al anterior, porque este se basa en una vivienda que es de tipo de lujo. Se sitúa en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, que es es un municipio que está, más bien el departamento de lujo estaba situado en la línea de playa. Es un departamento de 130 metros cuadrados, con una ausencia de ventilación e iluminación natural en las habitaciones. El afectado compró el edificio mediante un contrato de preventa, que aquí en México se suele dar mucho, que mientras están construyendo, pues ya están realizando la preventa para poder seguir financiando esa edificación, y una vez que se construya la vivienda o se termine el edificio, se les entrega pues a los adquirientes que compraron en preventa, ¿no? El afectado, cuando recibió su vivienda, se dio cuenta de que no tenía una ventilación e iluminación adecuada. Se los voy a mostrar en la siguiente imagen, que este es el interior del departamento, que si bien es un departamento de lujo, pero que no contaba con ninguna iluminación, ¿no? O sea, sí da pie de playa, es un fraccionamiento náutico turístico, pero que a pesar de ser de nivel de lujo, no cuenta con las condiciones de una vivienda adecuada. Esto fue lo que motivó a la persona que adquirió este departamento para que demandara a la inmobiliaria por motivo de haber incumplido con lo que son los tratados internacionales, específicamente el PIDEX y el artículo 1 constitucional, y las observaciones número 4, ¿no? Por ser una vivienda que podía generar condiciones insalubres. Y en primera instancia, que igual fue un juicio bastante largo, inició en el 2006 y terminó en el 2015, y en primera instancia se resolvió en contra del comprador. Esto porque pues, la autoridad judicial consideró que la vivienda adecuada no solo era exigible para aquellos casos que se trataran de vivienda de interés, que la vivienda adecuada solamente es exigible para aquellos casos que se trata de vivienda de interés social. Y como el comprador es una persona que tiene recursos económicos y es un departamento de lujo, pues tenía los medios para poder hacer las modificaciones constructivas a la vivienda, y por ende pues no estaba en condiciones de exigir una vivienda adecuada. Que de entrada esto nos muestra pues la falta de criterio y falta de capacitación de los jueces para poder implementar este nuevo sistema jurídico, y no solo basarse en el sistema interno mexicano, sino que aplicar todo lo que son los tratados internacionales para poder garantizar una vivienda adecuada. Dentro de los alcances y trascendencias que tuvo esta resolución fue que se aplicó los tratados internacionales para resolver el juicio. Se estableció la obligación de las inmobiliarias, ya sean públicos o privadas, de cumplir con todo lo que son las normas y derechos y tratados internacionales. Y un criterio importante fue que el derecho fundamental a la vivienda se pudo apreciar pues que no es exclusivo de cierto nivel socioeconómico, sino que debe de alcanzar para la protección a todas las personas, siempre que estemos hablando de una vivienda, ¿no? Además, dentro de este criterio o esta sentencia, se emitió un criterio jurisprudencial en donde se establece la obligación de los desarrolladores de indicarle a las personas cuando vayan a adquirir una vivienda si no cuenta con alguno de los parámetros mínimos de las observaciones número 4. Y si no cuenta con alguno de estas observaciones, se debe de hacer la justificación del por qué no las tiene o por qué no se incluyó en la vivienda. Y en caso de que no se les prevenga al comprador de que no cuenta con estos elementos mínimos, puede demandar la rescisión del contrato y como consecuencia la indemnización por los daños que le hubiera ocasionado. Que esto, bueno, aunque es un avance para nosotros, sigue siendo lamentable que, bueno, se les dé la pauta a los desarrolladores para que puedan construir vivienda sin estas condiciones, solamente y dándole la pauta para que solamente le avisen, ¿no?, de que no las cumple. Y bueno, como conclusiones, lo que podemos advertir es que de los dos criterios emitidos en la Corte, de los casos estudiados, son un avance significativo en México en materia de derechos humanos. Sin embargo, pues en ambos casos no tuvo efectos restitutorios y como consecuencia, pues siguieron subsistiendo los efectos negativos de la vivienda. Además, los juicios dejan en evidencia las deficiencias del marco legal,
Pues en ambos casos, tanto el desarrollador como el gobierno de Guanajuato construyeron la vivienda conforme a los criterios técnicos establecidos por los municipios. Entonces, que es un criterio del que se suelen valer los desarrolladores para decir que están cumpliendo con la norma. Sin embargo, pues se siguen construyendo viviendas ineficientes. Además, bueno, pues se puede observar que hay una falta de capacitación en las autoridades judiciales al momento de resolver los casos. Pues lo ideal sería que desde un principio o de una primera instancia se resolviera a favor del afectado y evitarle un procedimiento largo, costoso y desgastante, ¿no? O incluso, pues como lo veíamos en la presentación anterior, poder incluir la mediación como parte de estos procesos para que sean más cortos, más efectivos, más rápidos para todas las personas, sobre todo tratándose de un derecho tan fundamental como el de la vivienda. Y bueno, aunque las reformas en materia de derechos humanos y la inclusión del principio por persona y el artículo 1 constitucional implicaron también avances en México y que esto nos dio la pauta para que a través de la vía de amparo podamos exigir el cumplimiento del derecho a la vivienda, apelando a los tratados internacionales, pues sigue teniendo y presentando deficiencias porque es un juicio que todavía sigue siendo muy técnico y que además pues tiene el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que solamente beneficia a las personas que lo están promoviendo sin que se pueda promover o que pueda tener un interés legítimo o una protección hacia una colectividad. Entonces, sigue siendo un tema que todavía nos hace falta mucho por modificar aquí en México y por tener pues muchos más avances, ¿no? Una de las cosas que se podrían hacer es pues adoptar medidas para que el derecho a la vivienda sea exigible en todos los niveles del sistema judicial, pues a pesar que yo creo que esto se solucionaría con capacitación a las autoridades judiciales, incluso a las autoridades también administrativas, pues por un lado para que puedan resolver sus sentencias basados en los tratados internacionales y no tener criterios como el que vimos en estos dos casos, ¿no? En donde excluyen por completo a cierto sector o en donde tienen un bagaje limitado para poder analizar lo que es el derecho a la vivienda. Además, se podrían pues adoptar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar el derecho a la vivienda a través de las modificaciones del marco legal. Y bueno, pues eso ha sido como parte de lo que nos hemos enfrentado en México, que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer para poder llegar a lo que es una verdadera efectividad del derecho a la vivienda. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu interesantísima explicación y para mostrarnos cómo está la situación de la vivienda en México. Pues muchas gracias a los cuatro, también a las 4 excelentes ponencias que hemos tenido esta tarde y esta mañana. Así que ahora damos paso a las preguntas que los asistentes han ido planteando aquí en el chat. Sí que os ruego a todos los ponentes que intentar ser lo más breves posibles porque hay bastantes preguntas y nos queda prácticamente un cuarto de hora para tener la oportunidad de poder ir respondiéndolas todas, ¿de acuerdo? La primera pregunta va dirigida al profesor Aarón Gutiérrez, la plantea Rosa María García. ¿Considera que los actuales movimientos de repoblación, gracias al teletrabajo, de zonas rurales sería determinante para la accesibilidad de la vivienda en las ciudades? ¿Cómo puede ayudar la planificación geográfica a este problema? Sí. A ver, ello evidentemente puede ayudar. Bueno, de entrada, la planificación territorial es estratégica. Si os fijáis en mi presentación me he centrado en la parte, digamos, del diagnóstico del problema o del análisis, no tanto en la parte, digamos, de las políticas públicas, ¿no? En clave de respuesta, sí, la planificación urbana, territorial, sectorial, transportes, tienen que estar imbricadas y relacionadas porque el problema de la vivienda es multicausal y multiescalar territorialmente. Muy brevemente, España es uno de los países con una distribución de la población más desigual. Tenemos una de las densidades de población más bajas de Europa. De hecho, la península ibérica en general tiene la densidad de población más baja de Europa después de la península escandinava. En cambio, tenemos una altísima densidad de población en los espacios que están habitados, en las ciudades, ¿no? Tenemos un problema de desequilibrio territorial. Y ello presiona el precio de la vivienda en determinados territorios. Hemos visto en el mapa, ¿no?
Luego, esponjar esta distribución de la población, ayudar a que puede generar dos cuestiones. Una, generar nuevas oportunidades en aquellos territorios con menor densidad de población y actividad económica. Y otra, reducir la presión sobre el mercado de vivienda en las grandes ciudades. Pero ello tiene que ir acompañado de otras políticas que, aunque no sean de vivienda, tienen relación, que tienen que ver con todo el reequilibrio territorial. Para ello, bueno, la pandemia ha empezado a apuntar cómo el teletrabajo puede ayudar en ello, pero hay muchas más piezas que tienen que entrar en consonancia. Infraestructuras, transportes, planificación territorial. Luego sí, por resumir muy brevemente, sí, la solución viene, o una de las muchas soluciones, por el reequilibrio territorial y reducir la tensión y la presión en los lugares centrales, que por lógica del sistema es donde se concentra la tensión en el mercado de vivienda. Gracias, Aarón. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta que la plantea la doctora Estela Rivas y va dirigida al profesor Córdoba. Se plantea, ¿la reducción del turismo por la pandemia afectará a la vivienda al reducir los ingresos económicos? ¿La vivienda turística o las segundas residencias de nacionales y extranjeros se están viendo afectadas? ¿Está bien para mí? No, para el profesor Córdoba. Bueno, en principio de cuentas, y esa es una cuestión que se ha venido viendo en los últimos meses, buena parte de los migrantes, cuando menos los nacionales, que habitaban lo que se le conoce como la Riviera Maya, han venido desplazándose a sus lugares de origen, lo cual es completamente natural, o sea, están refugiándose en sus lazos familiares y en las redes de solidaridad como para sobreponerse o para resistir, digamos, este proceso. Definitivamente hay un proceso migratorio inverso y hay otro proceso migratorio interno de las comunidades indígenas que van del área del Golfo de México hacia el área de la Riviera Maya, sobre todo para ocupar puestos de trabajo que aportan muy poco valor. Estamos hablando todo lo que tiene que ver con limpieza, todo lo que tiene que ver con actividades auxiliares en la construcción, jardinería, etcétera, ¿no? Apoyo en el trabajo doméstico. Entonces hay un impacto muy importante en este momento, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, por estos desplazamientos. Evidentemente, sobre todo en Benito Juárez, que es en el área de Cancún, ya había un proceso muy importante de vivienda abandonada y que de alguna manera en este momento estamos viendo que se está agudizando. Pero recordemos que, bueno, yo les pongo una cifra. Riviera Maya recibe alrededor de 26 millones de visitas al año, lo cual representa un importante o una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país en términos de turismo. Evidentemente, eso en el momento en que vuelva otra vez la máquina a funcionar, evidentemente volveremos a ver estos procesos, digamos, de migración y muy seguramente a través del Tren Maya esto se agudizará. El tema de la vivienda de segunda residencia es un tema muy importante, sobre todo en Riviera Maya, de nuevo, porque está asociada con el proceso de despojo de tierras, principalmente, que ha sido histórico, tierras de propiedad comunal, indígena, pero también lo que le conocemos acá como el régimen ejidal, ¿no? Que hasta, y sí, que me corrija Luisiliana, pero tengo la idea de que en los 90s, en el 95, 96, hubo un cambio constitucional del artículo 27. Antes de ese cambio, eran inalienables la propiedad ejidal, es decir, no podía ser puesta en venta. O sea, ahora, después de ese cambio en materia constitucional, los ejidatarios pueden vender su propiedad. Entonces, hay un proceso sí que muy agresivo en toda Riviera Maya para vivienda de segunda residencia,
y sobre todo en inversiones en lo que le han llamado turismo de baja densidad, pero que está orientado básicamente a un mercado de muy alto standing, ¿no? Entonces, digamos que sí es un problema en este momento, y tiene que ver un poco con que ya son procesos que se han venido consolidando durante los últimos 50 años aproximadamente. Entonces, pero nosotros pensamos que esto será una zona de valle, porque apuesta la Administración Federal a reforzar todos estos procesos, ¿no? Lo cual es muy controversial desde nuestra perspectiva. Por decirlo menos, ¿eh? Gracias. Gracias, Fernando. Precisamente Luciliana también plantea para el profesor Aarón Gutiérrez si existe alguna política o programa específica para darle algún destino a la vivienda que ha quedado vacía. Sí, a ver, por vivienda vacía hay muchas cosas diferentes que es vivienda vacía, digamos. Tienes bueno, vivienda de un particular que por lo que sea la tiene desocupada, tenemos vivienda en manos de los bancos, vivienda en manos de fondos de inversión, de empresas pequeñas. Luego en la categoría de vivienda vacía hay mucha cuestión. En mi presentación me he centrado en una concreta, que es aquella vivienda que acumulan los bancos y que luego una buena parte de ello ha vendido a fondos de inversión. Esta, para mí, es importante subrayar su origen, porque lo que voy a comentar tiene mucho que ver con el origen de esta vivienda. Insisto, no es vivienda de un particular, una segunda residencia o lo que sea que está vacía. No, no, estamos hablando de ese tipo de vivienda que ha sido objeto de una ejecución hipotecaria que ha implicado un desahucio. No tengo tiempo de presentarlo, de comentarlo en mi presentación, pero según nuestros datos, en España los desahucios por ejecución hipotecaria, alrededor de un 65% han sido realizados por bancos rescatados con dinero público. No es un tema menor. Antes ha comentado también un ponente la propuesta de dación de pago, que en su momento parecía tan transgresora, pero simplemente es que quien pierda la vivienda, no que no la pierda, sino que simplemente no continúe la deuda. Bien, este tipo de viviendas que he enseñado y que las acumula la banca son viviendas que han aplicado un desahucio por bancos que han sido rescatados con dinero público y que en algunos casos todavía el deudor tiene una deuda que arrastra. Yo creo que el momento de hacer una política decidida de qué hacer con estas viviendas nos pasó, que fue el momento en que esto lo acumuló la banca, que hubo un rescate y que se podía haber tomado un tipo de medida para dar un uso social a estas viviendas. Estamos en un contexto en España que hay un gran déficit de vivienda de promoción pública, porque no se ha apostado por esta solución. Y ahora básicamente esta vivienda lo que ha hecho es transitar de bancos a fondos de inversión que han comprado grandes paquetes de esta vivienda y que ahora la van a gestionar. Lo que se ha hecho, y es por ejemplo, el caso de Cataluña, creó y esto, bueno, los compañeros de la cátedra lo van a explicar mejor que yo, se aprobó una ley en el Parlamento que luego fue recorrida, pero que luego se ha podido aplicar, que era un impuesto sobre lo que se llamaba los grandes propietarios que acumulaban viviendas sin uso y que a partir de vacías, y que a partir si no recuerdo mal, del segundo año se grababa con un impuesto. Luego esto ha aterrizado y diferentes municipios han implementado este tipo de tasas para los propietarios que acumulan viviendas vacías. Por lo tanto, lo único que estamos diciendo es que una vez este banco haya acumulado vivienda, ha sido rescatado, ha recibido dinero público, esa vivienda como mínimo salga al mercado y no se guarde vacía. Esto es lo que tenemos actualmente. Creo que habría también otros mecanismos de incentivación de dedicar estas viviendas a alquiler social. Hay alguna medida en este sentido. Mi opinión personal en este sentido es que necesitaríamos un plan muy decidido para incentivar que esta vivienda pase a ser vivienda de alquiler social. O un tipo de copropiedad, que no necesariamente pasa por la propiedad, con orientación social. Pero insisto en una cuestión que he intentado subrayar en mi presentación. Luego hay que ver dónde se ubica esta vivienda.
He enseñado aquella que proviene de desahucios según qué barrios deprimidos en las ciudades. Algunas de ellas son viviendas que luego están muy degradadas, porque han estado vacías mucho tiempo, están en comunidades de vecinos que algunas han ido degradando, mucho tiempo vacías, algunas están ocupadas, algunas de ellas tienen problemas de degradación. Pero luego hay otras vacías que se encuentran en entornos donde no hay demanda, donde no hay esta necesidad, porque están alejadas de los grandes centros urbanos. Y estas es muy difícil de gestionar, porque están en entornos donde no hay demanda. Por eso me refiero que, bueno, hay que intentar poco diferenciar entre tipologías, ¿no? Gracias, Aarón. Y por último, planteo la pregunta al profesor Bastante, porque no tenemos más tiempo, ya estamos casi a las 8 de finalizar el webinar. La pregunta para el profesor Bastante la plantea la doctora García Teruel y nos dice: ¿está funcionando este derecho en Francia? ¿Ha afectado negativamente a la contratación hipotecaria en cuanto a incremento de tipos, etcétera? ¿Se aplica universalmente o a ciertos deudores vulnerables? Bueno, Rosa María García, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una de las cuestiones que se plantea sobre todo a la gente cuando conoce el derecho sobre endeudamiento que hay en Francia. Darle un par de datos. Piense que, por ejemplo, en Francia el número de dossiers, es decir, de presentaciones de expedientes para intentar aliviar la situación financiera, es de un total aproximadamente cada año de 100.000 personas los que los presentan. Si nos comparamos con España, aquí el concurso de persona física suele tener un número inferior a 5.000. Por lo tanto, aquí ya vemos que el sistema falla o que no tiene ese acogimiento que tiene en Francia. Además, el sistema francés lleva instaurado desde el año 1989, es decir, tiene décadas. Nosotros somos unos primerizos en materia de segunda oportunidad porque nuestra legislación se instauró en el año 2015, concretamente, pero es que ellos ya llevan décadas instaurando este sistema. De hecho, han llevado a cabo diferentes reformas legales durante todo este tiempo. Una pregunta fundamental es la última que ha planteado. ¿Realmente ese sistema de ayuda o de alivio financiero o de reestructuración forzosa o de liberación automática se aplica a todos los deudores? No. Hay una serie de requisitos. Se pide que sea un deudor de buena fe. Hay un canon de comportamiento que las comisiones de sobreendeudamiento tienen que valorar para poder ofrecer a ese deudor esa oportunidad, ya sea de reestructuración o de liberación de las deudas. Ya aparte de eso, se tiene que dar una situación de sobreendeudamiento, que haya habido algún tipo de cambio en cuanto a su economía, cargas económicas, etcétera. Es decir, por lo tanto, no es universal, solamente se especifica para deudores de buena fe, llevan décadas con esa implantación. En cuanto se afecta a esa contratación hipotecaria, sigue habiendo hipotecas. Es cierto que a lo mejor el nivel de tipos pueden ser un poco superior en Francia, pero también pensemos que en Francia la calidad de vida es mayor, el número de salarios también, y existe o no existe esa cultura arraigada, como ocurre en España, de la cultura de la propiedad. Pero es cierto que yo creo que tenemos que intentar poner, y de hecho eso lo voy a relacionar con la pregunta que ha hecho Andrés, hay que relacionar muchas veces las cuestiones o lo que nos plantea con el derecho comparado. El derecho comparado nos sirve para enriquecernos, nos sirve para aprender. Y la única forma que tenemos de adentrar ese nuevo tipo de medidas en nuestro derecho es mirando a nuestro entorno, a los principios internacionales, y cuando vemos y somos capaces de ver que hay un sistema que es viable, como el sistema francés, incluso también ocurre algunas ventajas en el sistema portugués, podemos ver que es viable instaurarlo en España. Lo único que depende es de la voluntad económica, perdón, de la voluntad del legislador, aunque también de intereses económicos, porque habría que ver si después eso afectaría a la actividad de las entidades crediticias. De todas formas, si tiene cualquier duda o asunto le interesa la materia, estoy a su disposición por correo electrónico para facilitarle todo el material relacionado con esa materia. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y lamento que no tengamos tiempo de poder contestar el resto de las preguntas. Nada, simplemente agradecer a todos los que habéis asistido a este webinar, que es como he dicho al inicio de la ponencia, es el workshop internacional número 11 que organizamos desde la cátedra, y informaros que tendréis disponible la grabación de este webinar en la página web de la Cátedra de Vivienda durante los próximos días. Muchas gracias a todos los ponentes por las brillantes presentaciones y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Gracias.